Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El tema que nos trae hoy a Mundo Desconocido, como siempre, intentamos que sea interesante y curioso, y en esta ocasión es hasta extraño. Resulta que a principios de año, unos científicos de diversas universidades, unos serán de Brasil y otros serán de Tailandia, descubren que ciertas hormigas empiezan a hacer cosas muy extrañas, muy raras, como que una mente por encima de ellas las manejase. Algo muy peculiar. Sé que muchos de vosotros pensaréis que voy a hablar de hormigas y es absurdo, pero las ramificaciones que esta noticia tiene son impresionantes. Para hablar de ello hemos traído a Vicente Fuentes, que es una de las personas que más ha estado estudiando este tema y a la que ha llegado a importantes conclusiones. Y le tenemos aquí. ¿Qué tal, Vicente? Buenos días, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Bueno, encantado de estar en Mundo Desconocido una vez más. Estupendo. Bueno, pues nada, ¿qué ocurre con estas hormigas zombie? ¿Qué las pasa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Cuéntanos, explícanos qué es lo que sucede. Bien, lo primero que habría que comentar es que, claro, el propio nombre hormiga zombie puede resultar chocante para el público, pero lo cierto es que en la naturaleza existen mecanismos y enfermedades que llegan a superar con creces la ciencia ficción. En este caso, vamos a tratar el tema de un hongo que se llama Ophiocordyceps, que ataca a la hormiga de una manera muy especial. Si te parece bien, vamos a ir comentando los mecanismos que le van ocurriendo a esta hormiga. Sí. Sí, bueno, la cuestión de los hongos, por lo general, mucha gente piensa que los hongos solamente atacan a la epidermis o que los hongos atacan a otro nivel. La mayoría, la gran mayoría de los hongos, o muchos de ellos, atacan a nuestro cerebro. Y es algo así a lo que le ha debido ocurrir a las hormigas, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que les ha pasado? Cuéntanoslo. Efectivamente. Bueno, pues estos grupos de investigación de Brasil y Tailandia han llegado a conclusiones interesantísimas con respecto a la propagación de estos hongos en estas hormigas. Es curioso porque estos hongos, primero lo que hacen es afectan a la piel superficial, a lo que sería la capa superficial de queratina de las hormigas. Se transmite hacia el interior a través de difusión. Y lo primero que van haciendo es infectar célula a célula todo lo que serían los primeros tejidos musculares hasta alcanzar el sistema nervioso. Cuando llegan al sistema nervioso, lo primero que hacen es intentar propagarse hacia el cerebro. Y es muy curioso porque en ese punto la hormiga ya se mueve con dificultad. Ha habido separación de fibras musculares y la hormiga ya no tiene un comportamiento perfecto, pero sigue alimentándose, sigue estando en el nido, aunque está infectada. Es curioso porque llega un momento en el que estas hormigas empiezan a Espera, realizar... Sí, espera, hay una cuestión aquí. Vamos a ver, ¿quieres decirme que por el mero hecho de que la hormiga toque esporas de ese hongo, se infecta por contacto? efectivamente, por contacto, Por por contacto. difusión. Entonces, ese hongo se va metiendo a través de la piel y va buscando de manera evidente el cerebro. Ya va buscando. Te Efectivamente. voy a hacer una pregunta que es que se me está ocurriendo ahora. ¿Solo le ocurre a las hormigas o puede haber alguna forma de hongo que actúe de la misma manera con el ser humano? Que por contacto me acaba atacando al cerebro. ¿Tú qué opinas? Efectivamente, existen algunos tipos de hongos que se están haciendo unos estudios interesantísimos en diversas universidades que podrían estar llegando a causar cáncer cerebral. Y esto es un hecho y es una nueva vía de investigación que es realmente innovadora. Pero fíjate qué curioso cómo funciona el mecanismo de este Ophiocordyceps en las hormigas. Porque resulta que esas hormigas llega un momento en el que comienzan a tener un comportamiento errante. Empiezan a no tener caminos fijos, empiezan a no andar en línea recta y lo que está ocurriendo es que el hongo está penetrando directamente en el cerebro de la hormiga y está tomando posesión de su cuerpo. Lo que estamos hablando es que existe un control mental de un organismo como es ese hongo sobre un organismo vivo. Entonces, ese organismo vivo, que es la hormiga,
llega a obedecer órdenes sin tener voluntad propia. Esto es interesantísimo porque... Oye, ¿sabes a qué me recuerda esto? ¿Tú te acuerdas de una película de los años 50 que luego hubo un remake en los años 70 que se titulaba La invasión de los ultracuerpos? Sí, por supuesto. Pues es algo así. Quiero decir, una especie de algo vegetal invade a un ser animal y le cambia su comportamiento totalmente para que este ser vegetal sobreviva. Como que ese hongo cobrase inteligencia. Totalmente. Síguenos contando, porque es interesantísimo todo esto. Sí. Fíjate, es muy interesante porque llega un momento en el que la hormiga llega a caerse desplomada y parece que se está levantando. Parece que la hormiga estaría intentando luchar contra ese organismo que está intentando controlarle, pero le es imposible porque la propagación celular funciona prácticamente a nivel potencial. ¿Y entonces qué ocurre? La hormiga sigue viviendo durante unos días en el nido y si es detectada, las hormigas son unos insectos que tienen mucha sensibilidad en las antenas, si son detectadas por su colonia, son inmediatamente echadas o incluso atacadas por las mismas, llegando hasta el punto de tener que cambiar la localización del nido y teniendo que crear otro en otra parte de la selva. O sea que las hormigas tienen la inteligencia suficiente como para saber que ese ataque es tan mortal que destruye todo su ecosistema y deciden trasladarse. Bueno, realmente nos damos cuenta de que esa inteligencia existe. Además es que hace no demasiado estuve hablando yo de lo que se denominaba la mente colmena. Es como una mente colmena que como una unidad es un bit y no tiene capacidad de reaccionar, pero cuando es un grupo, cada una cobra una función determinada y sabe exactamente lo que tiene que hacer para que el grupo, la colmena, sobreviva. Y es lo que le ocurre, por una parte, a las hormigas intentando destruir a aquellos que están infectados y por otra parte al hongo intentando, porque es una posesión, en realidad, casi podríamos decir que como el exorcista, es una posesión de un hongo a la hormiga y la cambia su carácter. Efectivamente, es una posesión. Sí, mira, JL, te cuento. Estamos hablando prácticamente de una posesión para que lo pueda entender todo el mundo, pero son mecanismos químicos muy definidos. Entonces, tanto las hormigas, si llegan a detectarlo, la echan o la atacan, pero si el Ophiocordyceps hace bien su trabajo, que es intentar que no se note mucho todo el comportamiento errante que tiene en las primeras etapas, bueno, pues lo que hace es muy curioso. Para que la gente pueda entender, se hace prácticamente un puesto de francotirador. ¿Y cómo lo hace? Pues hace que, controlando la voluntad de la hormiga, pues hace que suba uno de los tallos que están situados, por ejemplo, a 25 centímetros de las plantas del sotobosque, ¿no? Y lo que hace es incidir sobre los músculos de las mandíbulas para aferrarse al tallo de la planta. Hay un detalle curiosísimo, que es que esto se produce solo si hay humedad, porque la humedad va a favorecer la propagación de este hongo. Pero si no existe humedad, el hongo hace que la hormiga se quede parada esperando a que llegue esa humedad, quizá llegue la noche o tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesantísimo el hecho de que la hormiga llega un momento en el que, estando todavía viva, muerde el tallo de la planta y entonces se queda fija. Y entonces ocurre un dato interesantísimo, que es que el hongo mata a la hormiga justo a las 12 del mediodía, cuando hay la mayor cantidad de luz solar del día, cuando los ángulos del sol son más perpendiculares. Eso está esperándose justo a ese momento y libera un mecanismo químico, libera una sustancia química que mata en segundos a la hormiga. Y entonces lo que ocurre a partir de ese momento es prácticamente de ciencia ficción, porque el hongo llega a salir a través de la cabeza de la hormiga prácticamente como en forma de seta, prácticamente en forma de filamento o de apéndice. Esto ocurre en un proceso de 3 a 9 días. Si es detectada por la colonia directamente huye. Pero si no es detectada, esos apéndices llegan a producir una pequeña copa de la que van saliendo esporas. Y esas esporas se van difuminando por el ambiente, creando una auténtica crisis en ese caso. Una auténtica, bueno, aunque sea un poco cómico decirlo, una auténtica crisis zombie en ese mundo, ¿no?
Entonces, lo más interesante de todo es que este hongo resulta que tiene muchas especies y cada una de ellas se ha especificado en una especie de hormigas, es decir, no compiten entre ellas. Y eso podría denotar que en el mundo natural existe una serie de conciencia, existe una serie de inteligencia que nosotros no podemos comprender, pero que desde luego es muy compleja y que se busca la vida para crear auténticas epidemias. Claro, llegados a este punto tenemos que entender que el 60% de las enfermedades de los seres humanos provienen del mundo animal. Entonces la pregunta ante esto sería, ¿es posible que estos hongos llegasen a especificarse, llegasen a especializarse en los seres humanos? Eso, sin duda, sería de ciencia ficción, pero podría ocurrir. Es tremendo, porque yo he tenido la ocasión de ver esas imágenes. Vamos a poner un vídeo para que la gente acceda a esas imágenes. Es un vídeo cortito donde se puede ver lo que le ocurre a una hormiga. Pero es impresionante. Si ese hongo diese el salto a la escala evolutiva humana, es un gran salto. Si ese hongo consiguiese dar el salto, esto sería auténticamente devastador, sería terrible. Bueno, inmediatamente los sujetos afectados, ¿cómo obrarían? He tenido ocasión de ver o de oír recientemente cómo gente que es afectada por un cáncer de cerebro, que posiblemente, como tú bien dices al principio, algunos de ellos están vinculados a hongos, porque misteriosos cánceres aparecen de una manera extraña, si todo va bien. Bueno, pues esos cánceres, hay gente que han empezado a hacer matanzas a algunas personas desde que tenían ese cáncer, cuando las hacen una biopsia o las ven en un escáner de resonancia cómo está su cerebro, descubren que hay un enorme cáncer, o gente que cambia sus apetitos sexuales, pasando de ser una vida normal a tener una vida incluso de pederastas, que cambian debido a cánceres que tienen en su cerebro. Es como que esos hongos de alguna manera incitasen al sujeto a efectuar ciertas cuestiones que en circunstancias normales no haría, pero al estar atacado por ese hongo o por esa forma de vida que cobra inteligencia, al ser humano le incoase a realizar ciertos actos. Nunca se sabe. Lo que sí que es cierto es que el ser humano lleva bastante tiempo investigando la cuestión de los hongos, y si no nos vamos al sorgojo del centeno. Fue concretamente en una empresa, Sandoz, allá por los años a mediados de los años 40, cuando Albert Hofmann está investigando una serie de sustancias químicas derivadas del gorgojo del centeno, que es un hongo y que modificaban el comportamiento humano en grado. De hecho, el propio Hofmann cuenta que al tomar esa sustancia no sabía la cantidad que tenía que suministrarse. Él se suministra una cantidad ínfima y aún así Albert Hofmann iba de su casa al trabajo y del trabajo a su casa iba en bicicleta, y dice que cuando se suministró él como tubo de ensayo una minúscula cantidad, aquello fue una auténtica psicodelia lo que tuvo que ver. Entonces, nos damos cuenta que los hongos tienen un importante efecto vital sobre el ser humano. De hecho, creo que los grandes místicos españoles, tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Jesús, que comían pan de centeno, íntimamente vinculado al LSD que descubrió Albert Hofmann, que proviene del hongo que se posa en el centeno, esas visiones místicas que tenían estos dos místicos tal vez viniesen de su afición a comer ese pan de centeno o ciertas partes de ese pan de centeno. ¿Quién sabe? Lo cierto es que esa teoría se está investigando. Nos damos cuenta que el cambio de comportamiento humano o el cambio de carácter puede ir vinculado a efectos de este tipo. Y ahora yo te hago la gran pregunta. ¿Está alguna rama militar o alguna rama secreta de inteligencia investigando este tipo de cuestiones, Vicente? Sí, pues sin ninguna duda, JL, y te explico por qué. En los Estados Unidos existe desde los años 50 un proyecto militar llamado MK Ultra, que estaba basado en un principio para intentar conseguir una sustancia que se llama... Bueno, hemos tenido un pequeño corte en la grabación, hemos tenido problemas con el sistema que utilizamos para grabar, y me parece que Vicente Fuentes nos estaba hablando del suero de la verdad. A ver, ese suero de la verdad, ¿qué es concretamente, qué funciones tenía? Porque con su nombre ya me imagino yo qué es lo que pretendía. Sí, el pentotal sódico lo que hace básicamente es anular la voluntad del individuo utilizando unos mecanismos químicos que influyen sobre la parte del cerebro que aparece que se usa cuando se está mintiendo. Cuando una persona
es sometido a una resonancia magnética y está mintiendo, bueno, pues una de las partes del cerebro se activan. Lo que hacía esa sustancia química era directamente coartar a nivel químico, para que todo el mundo nos pueda entender, esa parte del cerebro, y entonces el sujeto no podía hacer otra cosa que decir la verdad. Pero Lo más interesante... ese suero era derivado de alguna forma de hongo. Sí, claro, por supuesto. Ahí está, ahí está. Por supuesto, este programa se basaba mucho en los estudios de diferentes sustancias, como por ejemplo el LSD, y es que todo ese programa estaba basado en la experimentación con seres humanos que en muchas ocasiones no eran conscientes de lo que les estaba pasando, y bueno, pues es interesante esto porque esto ocurrió en el año 53. En los últimos 70 años ha podido haber experimentación de muchos tipos, y lo más interesante es que yo no tengo duda de que eso ha tenido que ir mejorando, aprendiendo ellos de sus errores y sabiendo qué es lo que tenían que hacer. Pero fíjate, sí, pero fíjate, JL, el tema que estamos hablando de este hongo que ataca a estos insectos, la amplísima influencia que podría tener a nivel militar. Es decir, poder conseguir anular la voluntad de los individuos a nivel químico sin que ellos se enterasen. Y es que este programa MK Ultra ya en los años 50 estaba muy encaminado a intentar controlar los sentimientos y las emociones de los individuos, intentando que hiciesen cosas que ellos no eran conscientes que estaban haciendo. Pues mira, te voy a contar algo curioso. ¿Tú te acuerdas de la tormenta del desierto? La famosa guerra que emprendió George Bush padre. Sí. Bueno, pues las primeras posiciones iraquíes en la frontera con Kuwait, cuando llegan los norteamericanos, una de las declaraciones de los soldados que tuve ocasión de oír era lo siguiente: los soldados iraquíes salían despavoridos, de terror, huían de terror cuando nos veían a nosotros, salían despavoridos. ¿Es posible que los hayan fumigado? ¿Es posible que los hayan gaseado con alguna forma de hongo que les genere terror y pánico y por eso salieron corriendo? Porque cuentan incluso que algunos de ellos, salían de las trincheras, soltaban sus armas y salían auténticamente despavoridos. Esas son las primeras declaraciones. ¿Es posible que esto ya esté ocurriendo? ¿Y si en vez de ese hongo o fumigar con ese hongo se fumigase a una población con un hongo o una forma química capaz de generar, por ejemplo, discordia, violencia, terror? ¿Qué es lo que ocurriría? Acabarían literalmente con una sociedad. ¿Es posible que se nos esté fumigando en estos momentos con alguna forma de hongo, tal vez, que nos haga más flexibles, más dominables, que nos haga más maleables, que ofrezcamos menos resistencia frente a la dominación? ¿Es posible que alguno de estos hongos esté ya infiltrándose tanto en el medio, en el aire, como en otras sustancias como puede ser el agua? ¿Esto puede llegar a ocurrir? Sí, JL, estamos hablando realmente del fenómeno chemtrail, en donde hemos visto la presencia de hongos y materiales pesados. Es decir, una manera de enfermar a la población y posiblemente controlarla a nivel químico, afectando a los sistemas nerviosos y a los cerebros de los individuos que tendrían la mala suerte de estar en contacto con esas sustancias. Quizá todas las personas que estén escuchando ese vídeo estén ya bajo el influjo de todo esto. Pero fíjate, JL, que el tema de la experimentación a nivel social, esto se está haciendo a nivel químico y también se está haciendo a nivel físico, porque, por ejemplo, existen unos mecanismos de disuasión de manifestaciones a través de sistemas de ultrasonidos. Esto, por ejemplo, lo está ejecutando el Reino Unido, utilizando presiones entre los 130 y los 149 dB. Y bueno, pues es un arma que se ha vendido a las principales potencias. Es decir, la experimentación para cambiar la sociedad, tanto a nivel químico como a nivel físico, es un hecho que, por supuesto, no aparece en los medios de comunicación habituales, pero existe. Sí, esas son las llamadas armas no letales, que en muchas ocasiones son letales, literalmente, que van desde la microonda
que no te mata en ese momento, pero que te puede generar un cáncer, hasta esos sistemas acústicos que te puede literalmente dejar sordo o volverte loco, porque hay ciertas frecuencias que afectan al organismo, pierdes la concentración, entras en estado de pánico, incluso puedes llegar a perder la vista se te nubla. Hay casos que se habla sobre este tipo de cuestiones. Todo este tipo de investigaciones, y no seamos infantiles, hay ciertas organizaciones y ciertos servicios de inteligencia que lo están investigando, y sencillamente porque esos utilizan el axioma de si yo no lo investigo, alguien lo investigará y lo utilizará contra mí, y están utilizándolo. Y quién sabe si tal vez esta aceptación, entre comillas, por parte de todo Occidente, de esta profunda crisis que nos está sumiendo en la más absoluta de las vergüenzas, forme parte esa aceptación de algún programa por el cual no es que se nos esté, digamos, inoculando, pero sí que se nos está volviendo, o nos estamos volviendo más maleables. Antiguamente, y hablo del Mayo de 67 y otras circunstancias, la gente, cuando se le cambiaba las condiciones en las que vivía, tal y como se nos está cambiando en estos momentos, que hemos pasado de años de bonanza, de la noche a la mañana, a no tener absolutamente nada y estar en bancarrota, y una aceptación total, algo que no hubiese ocurrido hace muchos años. Quizás los indicios de esta forma en la cual nos encontramos y de esta forma de actuar que tiene el ser humano en estos momentos, y hablo de Occidente, tal vez nos revelen si efectivamente se está utilizando alguna forma química de hongo contra la propia población. Esto es un punto de vista, e insisto, es un punto de vista, no estamos afirmando nada. Lo cierto es que parece que hay indicios que efectivamente indican que los tiros van por ahí. ¿Tú qué opinas, Vicente? Ya para acabar. Bueno, sí, opino que, bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que has comentado y aún más. Creo que la sociedad está ahora mismo bajo un continuo ataque. Estamos hablando de una sociedad que tiene un problema real con la alimentación, por ejemplo, ¿no? Con los químicos que utilizan en la alimentación, que realmente la gente no sabe lo que se está comiendo. Tenemos un problema medioambiental, porque existe el 8-3 y la gente no sabe a qué sustancias están expuestas. Estamos ante un problema completamente filosófico, porque la gente parece que ha perdido el norte, la ilusión, y esto se hace en base a un control de la economía que subyuga y esclaviza al individuo de una manera radical. Pero es que fíjate, estamos hablando también de un problema de comunicación, porque estamos continuamente bombardeados ante lo que parece ser una idea única de lo que es la realidad. El pensamiento único, el llamado pensamiento único. Y aquel que no sigue el pensamiento único, no solo te hacen el vacío, sino que te sientes totalmente rechazado. Ponen a la sociedad contra ti. Pero ¿quién es ese loco que está diciendo algo que nadie dice? Decía Gandhi, la verdad, aunque esté en minoría, sigue siendo la verdad. Y aunque esté en la minoría de uno. Esas son las palabras de Gandhi. Pero bueno, dejemos a Gandhi y vamos a centrarnos con estas cuestiones, porque hay un dato interesante. Tengo entendido que la antigua Unión Soviética fluorizaba el agua. Y tengo entendido que en Estados Unidos también se está fluorizando el agua, en algunos estados. Y tengo entendido que el flúor obra de una curiosa manera dentro de nuestro cerebro. Y es que según ciertas investigaciones que vienen de muy atrás, parece ser que el flúor produce en nuestro cerebro una cosa muy curiosa. Y es que reducimos nuestra resistencia frente a la dominación. De ahí que muchos medicamentos que van contra la ansiedad lleven un componente que se llama fluoxetina, porque es un derivado del flúor y tranquiliza mucho. Tal vez tiene que ver una cosa con la otra. Yo no sé si en España se está fluorizando el agua, lo desconozco. Lo cierto es que en estos otros sitios sí, seguro. Y en los medios de comunicación se nos está vendiendo que el flúor produce maravillas y es maravilloso, cuando lo que no se dice tampoco es que un exceso de flúor lo que hace es destruye la porosidad del diente y te lo amarillea, te cambia el color, entre otras cosas. Ya no hablo a nivel mental. Hay muchas cosas de las que hablar, Vicente. La verdad es que tenemos, o nos gustaría poder dedicar mucho tiempo y bueno, pues creo que tú sabes por dónde van los tiros con todo esto que estoy contando. Sabes incluso más allá de lo que hemos podido hablar durante estos 24 minutos que llevamos hablando. Creo que ha sido un programa muy interesante y, como podemos ver, algo que puede ser una manifestación, digamos que psicológica o de actuaciones de unas hormigas, tal vez se pueda llevar
al ser humano, que al fin y al cabo es una forma, o vive en formas de hormiguero y actúa hoy en día como que fuera una mente colmena, con ese llamado pensamiento único. Vicente, un placer tenerte aquí como siempre y bueno, pues desearte lo mejor y esperar que te podamos tener en próximos programas. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, un auténtico placer para mí. Un saludo a todos. Y lo dicho, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.